Hola, ¿qué tal? ¿Cómo os ha ido hoy el Kahoot? ¿Habéis entendido la diferencia entre peligro, riesgo y daño? Bueno, espero que sí, y si no, a lo largo de las siguientes clases podréis ir descubriendo más cosas. Bueno, a continuación, ¿queréis que os explique cómo hay que hacer? Tercer trabajo de la asignatura. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a ello. En la clase de hoy vamos a continuar trabajando sobre el tema 1 a través de un ejercicio práctico, el número 2, que podéis localizar entrando en esta pestaña y pulsando el apartado en el que tenéis el ejercicio 3. Wiki, riesgos laborales, trae foto trabajador. Si pinchamos, podemos acceder al enunciado del ejercicio. Este ejercicio se hace en grupo, por lo tanto hace falta que previamente todos los estudiantes os hayáis apuntado a un grupo. Si hay algún estudiante que no se ha apuntado a ningún grupo, deberá de hacer el trabajo solo porque en este momento ya no se pueden hacer modificaciones de los grupos. En este trabajo la idea es que con las fotos que habéis traído contestéis a una serie de preguntas que se os pone aquí y subáis esa foto. Con este sistema de la wiki lo que vais a tener es la posibilidad de poder pinchar aquí y visualizar qué es lo que han hecho el resto de los grupos, de forma de que no tendréis solamente, sino que tendréis muchos ejemplos de identificación de riesgos. En este ejercicio vosotros iréis haciendo el ejercicio y yo revisaré el ejercicio y os marcaré en rojo qué cosas son las que están para modificar para que las podáis rectificar. El ejercicio tiene que estar acabado como muy tarde En menos de una semana y para antes del comienzo de la siguiente clase, porque en esa clase lo que haremos será ver cada uno de los casos para que nos expliquéis qué es lo que habéis hecho en el trabajo. Es importante, igual que en el resto de los trabajos, que si acabáis el trabajo antes de finalizar la clase, me aviséis para que yo revise el trabajo y os diga si hay alguna cosa a rectificar antes de iros de clase. Para poder editar vuestra página de la wiki, tenéis que seleccionar vuestro grupo y pinchar en editar. Una vez habéis pinchado en editar, lo que se os va a abrir es la misma página, pero de edición. Siempre que estéis rellenando cosas en los cuestionarios de Moodle o en la wiki, tenéis que tener en cuenta que si pincháis en este icono que tenéis aquí de la flecha, se despliega este menú y tenéis más opciones. Lo primero que tenéis que hacer es subir las fotos del puesto de trabajo que habéis elegido en vuestro grupo. Para poder subirla tenéis que seleccionar en imagen y examinar en el repositorio y subir un archivo seleccionándolo en alguna carpeta, ¿vale? Y subiréis la foto que correspondiera. En esta otra pantalla, en donde dice la descripción no es necesaria, tenemos que pinchar o poner la descripción, una de las dos cosas. Es importante modificar el tamaño porque si no se queda demasiado grande en la pantalla de Moodle y después no se visualiza entero en la misma. Aquí podéis poner una medida aproximadamente de 500 o 600 y esta otra se cambia automáticamente y ya se queda a un tamaño más asequible, ¿vale? Si queréis que el texto se quede a la derecha de la imagen, pues podéis poner una alineación a la izquierda y entonces él podrá tener texto a la derecha, ¿vale? Si queréis que vaya solo, pues podéis poner inferior, ¿vale? Y guardaríamos la imagen, ¿vale? Obviamente esta imagen no sirve para el trabajo, pero era porque vierais cómo se sube.
Luego os digo que subáis la ficha técnica o la ficha de datos de seguridad de los productos químicos que se vayan a usar si tienen lugar. Hay algunos trabajos en los que se utilizan algunos productos químicos y en este caso es bueno buscar la ficha de datos de seguridad, que normalmente la podemos encontrar en internet, y en esa ficha de datos nos van a venir información que nosotros no tenemos por qué saber sobre la peligrosidad que tiene ese producto. Esto es importante siempre de cara a identificar riesgos y a decidir los EPI que tienen que utilizar los trabajadores. En este caso, si no sabéis exactamente qué productos son los que utilizan, os los podéis inventar, ¿vale? Los datos que os falten os los podéis inventar sin problema. Para poder subir un documento, podemos poner, por ejemplo, ficha de datos de seguridad y si la ficha está en internet, cogeríamos el enlace y subrayaríamos esta palabra, pincharíamos en el enlace y pondríamos aquí el enlace. Si lo que queremos es subir un documento que tenemos en nuestro ordenador, en vez de poner aquí el enlace, podríamos examinar repositorio y seleccionar el archivo que queremos subir. Podríamos subir el documento que quisiéramos y realmente lo que hace es que genera un enlace. Si vemos aquí, lo que se ha generado es un enlace a esa ficha. No pongáis la ficha de datos entera porque ocupa mucho espacio y no tiene sentido. La ficha técnica del producto nos puede venir bien para saber, por ejemplo, cómo se utiliza, cómo se coloca ese producto, ¿vale? Si en algún caso no tiene lugar, porque pensáis que no se utiliza ningún tipo de producto con esos requisitos, pues ponéis no tiene lugar y ya está. En la pregunta 3 se os indica que debéis de indicar las condiciones de trabajo que hay durante la ejecución de esa tarea a través de estas preguntas. O sea que aquí detrás del 3 no hay que poner nada, lo que hay que hacer es contestar al 3.1, 3.2, ¿vale? A cada una de estas preguntas. Lo primero, describir el espacio donde se realiza el trabajo. Se realiza en la planta 5, hay huecos de ascensor por los que se pueden caer los trabajadores, pues hay huecos de ascensor libres. Cómo suben los trabajadores a esa planta. Hay otros trabajadores cerca de donde trabajan ellos. Hay otras máquinas cerca de donde están trabajando ellos. Luego hay que describir el procedimiento de ejecución del trabajo. Y os pongo aquí unas notas explicándoos cómo debéis de elaborarlos, pero si en algún momento veis que eso os molesta, lo podéis borrar. Tenéis el enunciado del trabajo completo aquí para que si en algún momento se os borra algo y queréis consultar alguna cosa, podéis ahí consultarlo, ¿vale? En esta descripción no se incluyen riesgos, ni falta o existencia de protecciones colectivas o individuales, y si lo describís con mucho detalle, sabréis identificar mejor qué riesgos son los que hay en cada caso, ¿vale? Luego quiero que enumere los materiales, solamente los materiales que forman parte de una unidad que se va a ejecutar. Si lo que vamos a hacer es un trabajo en el que no se ejecuta ninguna unidad de obra o no se utiliza ningún material, pues entonces no tiene lugar, ¿vale? Aquí lo que no se ponen son los medios auxiliares que utilizamos para ello. Si tenemos que utilizar una escalera, en este caso la escalera sería un equipo de trabajo, ¿vale? No sería un material. Y sin más es nombrarlos, ¿vale? Cemento, agua, o en el caso de los equipos de trabajo, sin más, normal, escalera, andamio, ¿vale? Y si hay alguna cosa que no habéis puesto en los otros apartados, pero que os parece que es importante tener en cuenta de cara a identificar los riesgos, pues lo podéis poner aquí. A continuación tenéis que indicar qué peligros hay presentes durante la ejecución de la tarea. En este caso, lo que se identifican son los peligros, los elementos que son peligrosos. Si yo tengo, por ejemplo, la sierra de disco, en este caso el elemento que va a tener el peligro, va a ser ese disco que está en movimiento. Mientras que en este caso el riesgo sería el riesgo de corte, ¿vale? Y en este caso tenemos que describir los riesgos de una forma especial. Aquí se os indica, tenéis que describir el riesgo identificando el riesgo, por ejemplo, corte. En este caso el riesgo coincide con un tipo de daño, pero no es lo habitual. Normalmente hay que intentar buscar si hay alguna forma de denominar el riesgo que no coincida con el nombre. Por ejemplo, no hablamos de laceraciones en las manos o no hablamos de
fibrosis pulmonar. En este caso hablaríamos, por ejemplo, de inhalación de partículas, ¿vale? O no hablamos de lesiones oftálmicas, sino de proyección de partículas en los ojos. Siempre identificamos el riesgo, la parte del cuerpo o partes del cuerpo que se puedan ver afectados si solamente es una, y brevemente la causa o causas del mismo. Si son muchas se puede poner 2 puntos y enumerar esas causas poniendo guiones. Los riesgos se ponen siempre de forma esquemática, no nos enrollamos, no es aquí contar un cuento de decir en este lugar de trabajo hay muchos riesgos, no. Enumeramos guión, un riesgo, otro guión, otro riesgo, ¿vale? Y aquí tenéis algunos ejemplos. Corte en manos por disco de corte de la sierra de disco de madera. Exposición a radiaciones en los ojos por operaciones de soldadura. Dermatitis en diferentes partes del cuerpo por exposición al cemento, ¿vale? O caída a distinto nivel por, ¿vale? Indicaríamos todo eso. Y en el último apartado lo que quiero sin más es que me indiquéis los daños derivados del trabajo. En este caso, sin más es nombrarlos. Cortes, rasguños, rotura de huesos, incluso la muerte, ¿vale? Y sin más es ir poniendo todos uno debajo de otros. Como os decía, siempre todos estos apartados, salvo el de la descripción de cómo se ejecuta el trabajo, que en este caso es una descripción más desarrollada, ¿vale? El resto de los apartados sin más es poner un guión y lo que toca, un guión y lo que toca, un guión y lo que toca. Siempre una cosa debajo de la otra y de forma esquemática, ¿vale? Tengo interés en que en la wiki se vea todo vuestro trabajo completo, ¿vale? Tal y como estamos viendo. Si alguien decide hacer el trabajo en otro documento fuera de la wiki para que no se nos pierda la información que vamos escribiendo, yo os recomiendo que copiéis todas las preguntas y creáis en Google Drive, si recordáis, en el Drive de Gcloud, creáis un documento de Google donde pegáis esta información y compartís ese documento conmigo. O mejor aún, si podéis crear, como os dije el otro día, una carpeta con el nombre de la asignatura y el grupo y compartís esa carpeta y yo ya tendré acceso a todos los documentos que tengáis dentro de esa carpeta, ¿vale? Pincháis aquí y pegáis toda esa información que teníamos en la wiki. Tendremos que ir trabajando. Una vez ya lo tengamos elaborado, tendremos otra vez que seleccionar y venir a la wiki y pegarlo. Que las imágenes la mayor parte de las veces no se pegan, o sea, tengáis que volver a subir, ¿vale? Pero no me subáis el enlace al documento en el que habéis hecho el trabajo, porque la idea es que cuando aquí abramos rápidamente veamos vuestro trabajo y si compartís conmigo el documento puedo ir haciendo comentarios de aquello si detecto algún fallo. Y con esto espero que tengáis claro qué es lo que tenéis que hacer en el ejercicio de la clase de hoy y sin más os dejo para que podáis comenzarlo, podáis juntaros en los grupos a través del aula secundaria que se os va a crear para cada uno de los grupos que tenéis más de una persona. Entrad en el grupo que tiene vuestro número, ¿vale? Y cualquier duda me vais preguntando.